Bienvenidos a todas las personas que están conectadas. Bueno, esta es una cápsula más de Oíste. Hoy tenemos como invitada a Miriam Cap. Bueno, este espacio, sobre todo, pues para contarles a quienes recién se están conectando, es un espacio que creamos con el objetivo de dar a conocer a los integrantes del Oíste y las personas y las instituciones socias también del Oíste. Así que, bueno, le vamos a dar hoy la bienvenida a Miriam. Miriam es magíster en Ciencias Sociales, doctoranda en Humanidades y Artes y también docente de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, Miriam, no sé si estás por ahí, pero la idea es un poco que nos cuentes tu formación, que nos cuentes un poco cómo llegaste al Oíste, cómo te vinculaste con el Oíste y también los temas de interés y de investigación que vienes desarrollando a lo largo de tu carrera y del tiempo. Bueno, Miriam, bienvenida. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias por esta invitación, que para mí es una emoción muy grande, que se concentra en una cápsula, pero como toda cápsula que se concentra también se expande y tiene reverberancias en otros espacios. Por eso para mí es una emoción estar. ¿Quién soy? Bueno, soy madre de 2 hijas, ya jóvenes adolescentes. Tengo un compañero que es filósofo en la vida, soy licenciada en Ciencias de la Educación, ese es mi título de base. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires y vivo en la ciudad de Mar del Plata, en la UBA, y vivo en la ciudad de Mar del Plata desde hace 17 años. Volví a mi ciudad en donde terminé la escuela secundaria. Para mí, mi carrera y todo el recorrido que hice hasta llegar al Oíste tuvo mucha significatividad y mucha coherencia, porque desde hace muchos años vengo investigando cuestiones sobre las tecnologías, las nuevas tecnologías, las tecnologías con alta conectividad, y en algún momento la incidencia de las tecnologías en las subjetividades docentes. Y en algún momento nos pusimos a dialogar con Fernando Peirone y me invitó a participar en una charla ya hace un tiempo para contar cuáles eran las conceptualizaciones que tenía sobre algo que llamo didáctica transmedia. Y a partir de ese momento, y gracias a Fernando Peirone, y luego compartiendo otros espacios con Daniel Daza, empezó a generarse un vínculo muy fuerte con el observatorio, un vínculo que no solo estuvo mediado siempre por las tecnologías, sino mediado por los afectos, por conceptualizaciones teóricas, por posicionamientos ideológicos, por posicionamientos políticos que compartíamos y que al día de hoy nos vamos sosteniendo en los procesos de investigación que vamos llevando en cada una de las universidades que componen el Oíste. Nosotros desde la Universidad Nacional de Mar del Plata hacemos un pequeño aporte. Actualmente estamos investigando sobre innovaciones, creaciones y rupturas en el nivel superior, en particular en nuestra universidad, con lo controvertido que es hablar de innovaciones, con lo multifacética que es esta palabra. Entonces, bueno, hace unos años atrás, hace más de 10 años atrás, investigué sobre el impacto de las tecnologías en las subjetividades docentes, y ahí emergieron 3 distintos estilos de docentes: los resistentes a las tecnologías, los críticos y los vanguardistas, y hoy me encuentro investigando particularmente cuáles son las concepciones sobre la enseñanza que tienen los docentes vanguardistas. Entonces, ¿cómo llegué a Oíste? Llegué gracias a Fernando Peirone y Daniel Daza, quienes están trabajando hoy sobre pedagogía informacional situada y que están ocupándose de la dimensión de los saberes tecnosociales, y fue desde ahí donde pudimos articular con la idea de didáctica transmedia, que sigue siendo para mí una idea que promueve reflexiones profundas sobre las prácticas digitales, sobre las prácticas de enseñanza en estos entornos que son entornos socio-técnicos digitales, es decir, en este diálogo que tienen estos entornos. Y por eso, tal vez
me parece que es interesante. Quisiera compartir con ustedes en estos minutos algunas ideas en las que vengo pensando y sobre las que estoy investigando, que tienen que ver con promover algunas reflexiones sobre el impacto que estas tecnologías tienen en la educación, pero también en la sociedad. Y hacer una primera distinción que me parece importante. Tecnología, digitalización y conectividad son tres espacios que hoy confluyen, pero son tres espacios diferentes. El mundo de la tecnología es mucho más amplio que el mundo digital o el mundo de los algoritmos. Tecnología es algo que nos permite, es un recurso que nos permite ver el mundo de una manera distinta, interactuar con el mundo de una manera diferente. Vino primero la idea de tecnología. Luego vino la idea de digitalización y aprendimos a manejarnos en el ámbito académico con PDFs, con recursos audiovisuales. Y hoy hablamos de la conectividad y el derecho a la conectividad, o la conectividad como un derecho, que termina articulando estas tres dimensiones. Y lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es cómo generar estrategias de subversión que subviertan los usos convencionales de las tecnologías, de su digitalización y de la conectividad, dotando de sentido a estas prácticas y promoviendo aperturas, liberación y acceso al conocimiento. Por supuesto que el tránsito de la pandemia hasta acá hizo, como diría un autor renombrado ya, Barico, hizo que en gran medida la manera en la que transportábamos conocimientos fueran digitales. Y estos medios de transportes digitales, me parece que hay que subrayarlo, no son simplemente un vector, porque moldean la conducta, imponen formatos, establecen prioridades, dan cuenta de valores, de posicionamientos ideológicos. Y ahí es donde me empecé a preguntar, a partir de hace unos años, en el año 1985 se estrenaba La Rosa Púrpura del Cairo, una película de Woody Allen. Y esa película me hizo pensar en cómo podían interactuar estos universos aparentemente intransitados, ¿no? Cómo podíamos entrar y salir de las pantallas. Y de ahí surge retomo un concepto de André Antoine que fue un director de teatro, que llamó la cuarta pared, que es una pared invisible que separaba al público de los actores. Y esta separación creaba un efecto de realidad, ¿no? Y convertía al espectador en un voyeur, convertía al espectador en alguien que no podía intervenir en la escena, pero que sin embargo la podía mirar, la podía relatar, podía sentirse parte, aunque estaba lejos. Y eso, en tiempos de estas nuevas mediaciones tecnológicas, en el medio de estas manifestaciones culturales y artísticas, siempre tecnomediadas, me dio la sensación que había que quebrarlo, ¿no? Que había que quebrar esta cuarta pared invisible, esta cuarta pared que impedía este diálogo, y entonces empezamos a pensar en nuevos modos de concebir la enseñanza a través de mediaciones tecnológicas. Y estos fueron y son los grandes desafíos de la vida universitaria hoy. Y hay dos categorías que me parece importante compartir con ustedes y que quisiera compartir con ustedes, que es la de expansiones didácticas y amplificaciones críticas. Ambas vienen de la mano de esta idea de romper esta cuarta pared, ¿no? Las expansiones didácticas, por un lado, son todas las intervenciones en dispositivos, plataformas y redes que van más allá de las aulas. Las expansiones didácticas permiten comprender el dinamismo del conocimiento, permiten entender que el conocimiento está dilatado en encrucijadas y instala, o mejor dicho, no instala, ocupan espacios deslocalizados en tiempos y en lugares. Esos tiempos y lugares escapan a los legitimados socialmente y a los legitimados tradicionalmente por la academia.
para mí el concepto de expansiones didácticas empieza a funcionar como un espacio de subversión de las prácticas tradicionales en la academia o en el nivel superior. Porque no solo que se deslocalizan y se destemporalizan los modos de comunicación, sino también el conocimiento. Lo que les quería decir es que es un concepto novedoso, el de expansiones didácticas, que es una manera de desacralizar las nuevas tecnologías, es una invitación a externalizar el conocimiento y que no quede ligado exclusivamente al ámbito de los claustros universitarios. Entonces, les decía que las expansiones didácticas lo que permiten o lo que habilitan es a comprender el dinamismo del conocimiento como algo que no se cristaliza. Entonces, concebimos estas expansiones como manifestaciones de los sujetos contemporáneos. Son ir hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Son inmersiones que ponen en juego otros lenguajes y que permiten dar lugar a nuevas interacciones. De hecho, esto en algún sentido no deja de ser una expansión didáctica, porque atraviesan nuevos cuestionamientos, nuevas reconfiguraciones del conocimiento, nuevos modos de estar y de la presencia. Estas expansiones didácticas o las experiencias de las expansiones suceden siempre en un entre el diseño de una práctica que uno imagina, ¿no? Una práctica de enseñanza que muta, una acción que va cambiando y que involucra mediaciones tecnológicas y unas subjetividades que van emergiendo entrelazadas. Me parece que este pequeño inconveniente que tuvimos con la tecnología no hace más que evidenciar estas prácticas que van con mucho dinamismo cambiando y donde la manera de solucionar algunos problemas van configurando nuevas subjetividades. En este punto aparecen algo que creo que articula mucho, ¿no? Que es el tema de las amplificaciones críticas. Desde hace un tiempo atrás, venimos escuchando la categoría de prosumidor o de produsuario. Y las usan o se usan mucho como si fuera una llave que abriera a las comprensiones de las juventudes. Dice, sí, tenemos que usar tecnologías porque los jóvenes son prosumidores, son produsuarios. Sin embargo, desde el punto de vista de las investigaciones que nosotros llevamos adelante, estas dos categorías no representan los complejos procesos de colaboración que son a la vez cognitivos, afectivos y sociales que llevan adelante la comunidad de jóvenes y de estudiantes. Es decir, estas categorías de prosumidor o produsuario siguen quedando ligadas a lo individual, a lo productivo o al consumo. Entonces empezamos a pensar una nueva categoría que no sé si es superadora, pero al menos dialoga con la idea de prosumidor y produsuario, que es la de amplificaciones críticas. Porque la idea de prosumidor no logra dar cuenta de la enorme heterogeneidad, de la enorme diversidad de posiciones subjetivas y socioculturales que pretende abarcar y tipificar con esa clasificación. Entonces, esta idea de amplificación crítica, a mí me parece, o desde donde la vengo escribiendo y desde donde la estoy conceptualizando, implica considerar el emergente de nuevos estilos o nuevos juegos de expresividad puestos a disposición de todas las personas, dando cuenta que los estudiantes pueden someter a discusión los aspectos de la realidad, los saberes dados, ampliando sentidos. Lo que implica la idea de amplificación crítica es, creo, tensionar el sentido común, impugnar los mandatos de consumo, impugnar los mandatos de productividad que pudiesen conjugar los dispositivos, las redes y las plataformas para poder aprender y cuestionarlos. Entonces las amplificaciones críticas impugnan el mandato de consumo, impugnan el mandato de productividad para poder disponer de estos recursos de los dispositivos, las redes y las plataformas, los recursos tecnosociales
para poder aprender, pero también para poder cuestionarlos. Estas dos categorías son un punto de partida, creo yo, no son un punto de llegada. No llegamos a las expansiones didácticas o las amplificaciones críticas, sino que abren y rompen el cristal de la cuarta pared. Por eso constituyen una provocación respecto de las prácticas habituales. Por eso constituyen un camino que se va construyendo en función de mediatizaciones que van emergiendo. Por eso permiten que nos percatemos de la enorme heterogeneidad cultural y cognitiva que existe, pero también de las también enormes diferencias de desarrollo tecnológico que a veces marcan las brechas, las diferencias culturales y de poder que existen en la sociedad y en particular en los jóvenes y en los estudiantes. Buenísimo, Miriam, qué interesante todas estas reflexiones que nos traes, realmente muy interesante. Me surgen unas dudas, digamos que no nos podemos extender mucho más, pero te las planteo. Por un lado, me genera bastante curiosidad de dónde viene este concepto de expansión didáctica y amplificaciones críticas, si no sé si es algo más tuyo o de dónde surge, la verdad que me gustaría saber eso. Y por otro lado, cuando hablas de tensionar el sentido común y los mandatos de consumo, así como los patrones de consumo, bueno, si de pronto nos puedes contar un poco más de eso en relación como al trabajo que hacen las redes sociales, los medios de comunicación y los lugares, por ejemplo, donde todavía no llega tanto la conectividad, o sea, como esos polos opuestos que tenemos. Un poco, sí, se entendió para que nos contaras. Sí, ambas cosas. Bueno, las dos categorías son mías porque vienen de la investigación de la tesis de doctorado. O sea, si las googlean por todo el mundo del Scholar, no las van a encontrar porque son dos categorías que surgen de la investigación que hago tras las huellas de los profesores vanguardistas. En esta investigación, lo digo brevemente por el tema del tiempo, en esta investigación hice entrevistas en profundidad a docentes de muchos lugares del mundo, de Latinoamérica, de Europa y cuando digo Latinoamérica, también por supuesto incluyo Argentina, México, Colombia, docentes que fueron signados por algún evento, por sus estudiantes o por las tradiciones, por sus papers, por sus publicaciones, como docentes que rompían con las tradiciones de sus disciplinas. Es decir, hacían cosas originales, disruptivas o lo que yo llamo vanguardistas. Después hay toda una definición. A partir de esta investigación, el segundo momento fue empezar a hacer observaciones y observé también docentes en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ahí sí por una cuestión de distancia, docentes que también rompían con las tradiciones de su disciplina en distintas facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y estos docentes fueron los que me llevaron, estos docentes y las entrevistas en profundidad, fueron los que me llevaron a conceptualizar estas expansiones didácticas y estas amplificaciones críticas. Por supuesto, la experiencia personal en didáctica general, con todo el equipo de didáctica general, que lo hacemos permanentemente a modo de experimentación, también dio cuenta de esta provocación en estas amplificaciones. Entonces, bueno, vos me preguntabas de dónde salen estas categorías. Cuando salga publicada la tesis de doctorado la van a encontrar ahí, pero yo las vengo escribiendo en algunos papers que ya se están publicando en distintos lugares, así que si querés algún día te las comparto, pero son totalmente personales y producto de la tesis. La segunda pregunta que me hacías respecto de la enorme diferencia que hay en términos de conectividad con lugares alejados y cómo hacer para romper los mandatos de consumo y de productividad. Bueno, ahí hay un gran desafío, ¿no? El desafío de pensar, volvemos al inicio de esta conversación, de pensar que las tecnologías no se agotan con la conectividad. Y pensar que las tecnologías no se agotan con la digitalización de un manual o de un PDF.
Cuando nosotros hablamos de romper los mandatos de consumo o los mandatos de productividad, también pensamos en modos de comunicación alternativos. Por supuesto que necesitamos seguir explorando estas categorías. Por supuesto que necesitamos seguir profundizando las resonancias, las bifurcaciones. Pero también es cierto que cuando nosotros nos referimos a tecnologías, a lo digital y a la conectividad, podemos pensar que en lugares donde hoy no llega la conectividad hay recursos de otros estilos que sí llegan. Por ejemplo, una radio local, la televisión local, los modos de transportes en pequeñas localidades donde los maestros y las maestras se acercaron durante la pandemia y que nos enseñaron a nosotros, a los pedagogos, cómo la tecnología, esa pequeña tecnología, también podía ser accesible. Por supuesto que si nosotros volvemos a leer a García Canclini en su texto clásico de Diferentes, Desiguales y Desconectados, entendemos que la conectividad deja de ser un privilegio para pasar a ser un derecho. Será un tema que también tenemos que seguir cuestionando a las políticas públicas. Pero son marcos que tenemos que compartir, son marcos que despliegan aprendizajes críticos, que despliegan aprendizajes significativos, situados, que tienen un imperativo ideológico, creo, ¿no? Un imperativo ideológico de pensar en una sociedad plural, justa, no sé, donde la diversidad desafíe a la hegemonía y se entrame con las necesidades de cada una de las comunidades y podamos pensar entonces las tecnologías, como diría Daniel Daza, de manera situada, una pedagogía tecnosocial situada con cada una de las necesidades comunitarias. Buenísimo, Miriam, realmente no solo nos respondiste a las preguntas, sino que abarcaste otros temas que serán para otra cápsula futura, el desafío que tenemos en torno a políticas públicas. Así que bueno, agradecemos a quienes estuvieron conectados. Este espacio son las cápsulas Oíste. Cada mes las hacemos, subimos las grabaciones a nuestro canal de YouTube del Observatorio ISTE, así que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, por Twitter y YouTube. Agradecemos a Miriam por su disposición, su generosidad en su conocimiento, en sus investigaciones y a quienes estuvieron conectadas. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer enorme.